¿Cómo están, estudiantes? El día de hoy les compartiré las diapositivas para poder observar el nuevo tema de la clase. El tema del día de hoy es la biodiversidad del Ecuador. ¿Qué es la biodiversidad? Los primeros seres vivos se originan hace unos 4.000 millones de años, hace mucho tiempo atrás, los cuales tenían una apariencia similar con lo que es a la bacteria. Desde ese momento, las formas de vida han ido evolucionando y han aparecido nuevas especies y otras se han ido extinguiendo con el pasar de los años. La biodiversidad es el resultado de la evolución de las diversas especies en condiciones de la presión, del ambiente, es decir, donde existen los individuos, una de las mismas especies con características, pero diferentes a su vez. Esto ha hecho posible la adaptación de las nuevas situaciones y la aparición de muchas nuevas especies. A lo largo de la historia, en la biosfera se han desaparecido numerosas especies a causa de los cambios climáticos, a causa de lo que es la pérdida de especies por un mal uso y un mal manejo de lo que es el ecosistema, con lo que es la caza, de esas bellas especies endémicas, las cuales llegan a ser muy buscadas por sus cazadores. La biodiversidad también es fuente de gran riqueza dentro del planeta, dentro del patrimonio, lo cual asegura el mantenimiento de la vida y la posibilidad de que ésta continúe esparciéndose por toda su gran capacidad y variedad de especies, la cual nos logra brindar una biodiversidad y un sinnúmero de fauna y flora. Dentro del Ecuador, que es un país mega diverso, podemos encontrar diversas cantidades de especies. También se dice que el Ecuador es considerado un país mega diverso y posiblemente sea el más pequeño, pero si tomamos en cuenta en relación a la biodiversidad en la área geográfica del país, es muy extensa. Es decir, Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo, muy rico en su biodiversidad y por contener especies muy endémicas, con una extensión del 0,1% en la total mayor superficie, dentro de lo que son los animales terrestres que albergan, que es la mayor cantidad de animales y plantas al kilómetro cuadrado, a los kilómetros cuadrados por el resto del planeta. Ecuador de por sí es un país que maneja una biodiversidad muy rica, muy exótica, lo cual se puede evidenciar en cualquiera de sus regiones, ya que en Ecuador existen 91 tipos de ecosistemas terrestres y 24 marinos, los cuales 17.934 acogen a especies de plantas vasculares y el 5,7% de todas las plantas que existen en el planeta. Es decir, tiene una fauna y una flora súper extensa y endémica y propia de ella misma. También cuenta con 4.300 especies de orquídeas, en las cuales el 40% de ellas son únicas y propias de Ecuador. 1.300 especies de lechos, 4.850 especies de invertebrados, que representan el 8,1 total del planeta. Es decir, Ecuador abarca una gran cantidad de especies que existen a nivel de algunos países dentro de una biodiversidad, de un ecosistema muy rico. Existen 557 tipos de anfibios, sus especies, 450 especies de reptiles, 403 especies de mamíferos, 1.608 especies de aves, 833 especies de peces marinos y 951 especies de peces de agua dulce. Todo esto considerando un país muy diverso, como su nombre lo indica. Ecuador entra dentro de los 17 países con una mega diversidad y una amplia gama de especies. Podemos deducir que Ecuador tiene un 10% de todas las especies de plantas que hay en el planeta, en cuanto hablemos de lo que es la flora del Ecuador, y también que tiene la mayor cantidad de ellas, crecen en lo que son en la cordillera de los Andes, en la cordillera de los Andes, donde su clima es muy apto y muy capaz de lograr que esas plantas logren
culminar su proceso de florecimiento. Y aproximadamente 10.000 especies donde se calculan que van creciendo a través de lo que son en la cordillera de los Andes por su clima tan propio para el germinamiento de estas. En la región amazónica existe también un alto número de especies vegetales, alrededor de 8.200, por ejemplo, solo de orquídeas. Se han logrado identificar más de 4.000 especies. En Galápagos, en cambio, hay cerca de 600 especies nativas y otras 250 que se han logrado introducir por el hombre. Aproximadamente de las 12 zonas claves de la biodiversidad identificadas por el naturalista Norman Maier, lo cual nos indica que 3 se encuentran de ellas en el Ecuador continental. Y la diversidad climática se ha dado lugar a más de 25.000 especies de árboles. Es decir, nuestra condición climática es apta para la gran mayoría de flora que existen a nivel del planeta y la podemos presenciar dentro de lo que es nuestro país. Cuando hablamos de la fauna, también se dice que Ecuador cuenta con, asimismo, el 8% de las especies de animales y el 18% de las aves del planeta. Todo esto casi se podría dar un número exacto, como lo plantean ellos. Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido identificados, así como 1.550 pájaros y 350 reptiles. Dentro de ellos también vemos lo que son 375 anfibios, 800 especies de peces de agua dulce y 450 de ellos son de agua salada. Igualmente tienen cerca del 15% total de las especies endémicas de las aves del mundo, en las cuales habitan en los Andes y en la costa. También se pueden encontrar en la región amazónica, ubicadas principalmente. Estas especies también de insectos sobrepasan el millón y las mariposas llegan hasta las 4.500, entre otras. Es decir, se encuentran una cantidad innumerable de especies, las cuales llegan a conformar su hábitat y hacerlo su casa, gracias a los excelentes pisos climáticos y muchos propios del país también. Porque se puede notar que Ecuador tiene más especies de pájaros que por área que cualquier otro país de América Latina, que es el 18% del total de las especies mundiales. Y lograr que estén presentes aquí hace de que nuestro país se considere un país muy, muy rico en fauna. Y las especies de insectos también sobrepasan el millón, junto con las mariposas, como ya antes lo mencionamos. También contamos con lo que es Galápagos, quien también aporta una gran riqueza en su fauna y su vegetación, por lo cual son muy conocidas a nivel mundial. En todo el planeta se habla de lo que son las Islas Galápagos, por su capacidad y su adaptación, donde especies de su propio hábitat se han generado y son muy llamativos hacia lo que son las turistas, los científicos, porque de ahí se desarrollan especies que en otro lugar no existen, como son originarias de ahí las tortugas de Galápagos, que aunque no viven en el Ecuador continental, la tortuga gigante es un animal representativo de la fauna ecuatoriana. Tenemos lo que son el cóndor. Esta ave es otro animal de los emblemáticos de la fauna ecuatoriana. Se puede encontrar a lo largo de la cordillera de los Andes y es el ave de mayor año que tiene como representación del país y también el planeta. Hablamos también de los osos anteojos. Se dice que es el único oso originario de Sudamérica y que está en posible peligro grave de extinción y que su hábitat es de forma discontinua en la cordillera de los Andes, porque también se lo puede encontrar, se lo puede ver desde Venezuela hasta Argentina, pero actualmente se encuentra en peligro de extinción. Cuando hablamos de faunas emblemáticas de cada región, también lo hacemos de cada ciudad. Y dentro de ellas también se encuentra lo que es el originario del papagayo de Guayaquil. Tal vez muchos lo podamos haber visto. Se dice que es una especie de papagayo endémica del Ecuador, que es realmente amenazada por la destrucción de su hábitat, lo cual esta ave es una ave emblemática de lo que es la ciudad de Guayaquil. Bueno, queridos estudiantes, esto es por el día de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión.